Buenas tardes, estimadas amigas y queridos amigos. Soy José Ángel Garrido Pérez, especialista en lengua y literatura española por la Universidad de Panamá y miembro del Movimiento Revolucionario Socialista, organización política con presencia en Brasil, Panamá y República Dominicana. En esta ocasión quiero referirme al 29 de noviembre, Día Internacional de Solidaridad con Palestina, reconocido por la Organización de Naciones Unidas. Para eso voy a adentrarme a la lectura de un artículo que me fue solicitado por la COPASOLPA, la Coordinadora Panameña de Solidaridad con Palestina, y que es del tenor siguiente. El artículo se titula La paradoja de Sion y se abre con una cita. Abro comillas. Mi padre estuvo en Auschwitz, mi madre en el campo de concentración de Majdanek. Cada uno de los miembros de mi familia, por ambos lados, fue exterminado. Y es precisamente por las lecciones que mis padres me enseñaron que no voy a ser silenciado cuando Israel comete sus crímenes contra los palestinos. Y creo que no hay nada más despreciable que utilizar su sufrimiento para intentar justificar la tortura, la brutalidad, la demolición de hogares que Israel comete diariamente contra los palestinos. Cierro las comillas. Estas palabras de Norman Finkelstein, académico judeo-estadounidense por la Universidad de Princeton, fueron pronunciadas hace más de 10 años, pero son dramáticas actualmente. Desde la fundación del Estado sionista en 1948, este ha tratado de convencer al mundo de que el despojo, el asesinato sistemático y el apartheid contra un pueblo con el que los judíos habían convivido tranquilamente durante siglos era parte de una justicia histórica cuyo precio debieron pagar los inocentes de Palestina, no los criminales contra los judíos. Así como un dueño de casa jamás aceptaría ser desalojado para que se acomodara a otro, los palestinos han resistido. ¿Qué esperaban los sionistas? Un Estado opresor, bien respaldado por Estados Unidos, que lo usa como ariete en el Oriente Medio, ocupante de un lugar arrebatado por la fuerza a sus legítimos dueños, necesita imponer el terror para afincarse y medrar. Se recuerda la ocupación británica de Palestina. ¿No cometió el sionismo actos de terrorismo allí antes de 1948? Ahora, como Estado ocupante, ¿no los sigue cometiendo? Algunas evidencias. La Asamblea General de la ONU calificó como genocidio las masacres de Sabra y Shatila, hecho ocurrido en los años 80. En 1990 ocurrió la masacre de Al-Aqsa, condenada por el Consejo de Seguridad. En 2016, la ONU dictaminó la ilegalidad de los irritantes asentamientos sionistas en territorio de los palestinos, pero siguen despojándolos. Mujeres vejadas, niños apresados por años, ninguna libertad para moverse tranquilamente en su tierra, bloqueo, hacinamiento, limpieza étnica en nombre de la autodefensa, bombardeos indiscriminados con proyectiles cargados de una venganza que gusta de multiplicar por 100 la muerte de un sionista en vez de reflexionar sobre sus propios crímenes. Ni siquiera soportan al israelí que procure la paz. ¿No asesinaron a su primer ministro Isaac Rabin por firmar los acuerdos de Oslo con Yasser Arafat, líder de los palestinos? Es derecho humano de los oprimidos rebelarse contra sus opresores, el del despojado recuperar lo arrebatado, el del ocupado librarse de su ocupante. Cuando el opresor es poderoso y está respaldado por un imperio, la resistencia suele reflejarse asimétricamente en actos de sabotaje, asaltos repentinos y hasta acciones desesperadas o suicidas. El odio puede surgir y guiar los pasos de algunos que, no pudiendo descargarse contra los altos responsables, hacen pagar el precio de su impotencia a inocentes. Es el terrorismo lamentable y siempre condenable, que jamás hubiera existido si los palestinos no hubieran sido despojados y diariamente asesinados, apresados, humillados. Como tampoco hubiera existido el gran pro-palestino Nelson Mandela en listas de terroristas estadounidenses, si no hubiera luchado contra el apartheid surafricano. En esta contienda desigual, con Gaza arrasada por un ejército que jamás lo hubiera hecho, sin el respaldo de una potencia que patrocina la injusticia, los sionistas han perdido la guerra del discurso, pues no pueden justificarse. La del apoyo universal,
porque incluso miles de judíos se han unido a millones que han ondeado la enseña palestina en colosales manifestaciones mundiales. Y perderá la militar, porque al final el opresor con miedo siempre sucumbe ante él. Terminada la lectura, quiero aquí destacar brevemente que afortunadamente para la humanidad el sionismo no es un fenómeno judío, es un fenómeno político de algunos que siendo judíos de origen, lo han utilizado para establecer un ariete en un territorio en donde han arrebatado a otros lo que era de ellos. Eso es el sionismo, un fenómeno político que sirve de punta de lanza para el imperialismo, en este caso norteamericano. Eso es lo que es el sionismo, y desafortunadamente no solamente lo comparten algunos judíos, sino muchos de otras profesiones y de otros credos que creen que con eso asientan y fundamentan el dominio del pueblo de Israel sobre esos territorios. Desafortunadamente todavía existen esos puritos religiosos fundamentalistas y radicales que han propiciado la existencia de la situación que existe en la actualidad. Afortunadamente para la humanidad, como dije antes, existen miles y miles de judíos como Norman Finkelstein, Noam Chomsky y muchos otros que no comparten esos criterios y que se unen a los palestinos en la lucha por la justicia y por la libertad del pueblo oprimido, del pueblo ocupado, del pueblo avasallado, que en este caso es el pueblo palestino, que tiene todo el derecho a buscar su libertad.